Hola amigos, bienvenidos a este primer video de una serie que vamos a realizar en el contexto de un taller sobre electromagnetismo computacional que estamos dictando para algunos estudiantes de ingeniería electrónica en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Bienvenidos. Esta primera charla es, como no puede ser distinto, sobre las ecuaciones de Maxwell. Digamos que las ecuaciones de Maxwell son las que describen todos los fenómenos electromagnéticos. Eh, y digamos que son la base fundamental para los métodos numéricos que permiten su solución o permiten la solución de problemas electromagnéticos complejos. Aquí vemos a Maxwell, eh, un grabado o de un retrato de Maxwell. Yo creo que ya cuando ya estaba en en los últimos años. Él nació en 1837 y murió en 1879. Él es británico. Eh, Murió relativamente joven, apenas con unos 44 años. Eh, a propósito, murió justo cuando nació Einstein, así que de alguna forma pues siguió el testigo. Aquí vemos también una, una portada del tratado sobre electricidad y magnetismo que le escribió. Eh, y digamos que lo importante, o bueno, lo que quiero resaltar acá es que Maxwell no fue el que escribió las cuatro ecuaciones de Maxwell. Cuando él escribió sus cuatro ecuaciones, o describió por lo menos los fenómenos electromagnéticos, él utilizó, digamos, no una notación tan compacta como la conocemos, sino que él utilizó, digamos, una notación mucho más amplia de los operadores diferenciales. Entonces no utilizaba la divergencia como el nabla punto o el rotacional como el nabla cruz, sino que los utilizaba de manera expandida como ven las ecuaciones ahí. Estas, digamos, sí son las ecuaciones que planteó Maxwell y no tenía como la notación de campo eléctrico, campo magnético, como la conocemos nosotros como E, B, H y D, sino que tenía una notación mucho más compleja con letras latinas y griegas. Quien sí, digamos, compactó estas ecuaciones fue Oliver Heaviside, conocido como el telegrafista, también británico. Trabajó mucho tiempo con el telégrafo de la realeza. Un experimentalista nato, pero también un muy buen matemático y muy buen teórico. Tanto que él fue el que, digamos, de alguna manera compactó las ecuaciones a la notación que vemos ahí, que es la que conocemos como las ecuaciones de Maxwell. No era la mejor persona, pues tenía una forma de ser bastante áspera, eh, y bueno, pero dejó un gran legado pues para la física electromagnética. Yo no quiero describir las ecuaciones de Maxwell un poco más en detalle, poco a poco, así que utilizaré el cuaderno para eso. Entonces vamos a ir de a poco. Digamos que sabemos que las ecuaciones de Maxwell son cuatro, dos divergencias y dos rotacionales, ¿ok? Eh, Ojo, las divergencias están asociadas a lo que conocemos como densidades de flujo de campo, que serían D y B. ¿Listo? Estas que son acá serían las densidades de flujo. ¿Ok? Esta para campo eléctrico y esta para campo magnético. ¿Ok? Las densidades de flujo, digamos que de alguna forma se conciben como que ocupan un área, atraviesan un área. Eh, y vamos a ver que eso está muy relacionado con las ecuaciones de Maxwell. Entonces, la divergencia de D y la divergencia de B están asociadas a las fuentes escalares. ¿Cuáles son las fuentes escalares de campo? Pues las cargas. Entonces tenemos la densidad de carga eléctrica acá y aquí debería estar la densidad de carga magnética, pero como no existen experimentalmente las cargas magnéticas, pues se pone cero. ¿Listo? Nosotros podemos asociar estas cargas escalares
o estas ecuaciones de divergencia utilizando la ley de Stokes podemos, o la ley de la divergencia, podemos encontrar una notación integral, una forma integral de estas ecuaciones que sería la integral cerrada de D en una superficie o la integral cerrada de B en una superficie. En este caso, pues sería la integral de volumen de la densidad de carga, que sería la carga encerrada, y esta pues sería la integral volumétrica de cero, que sería cero. Es decir, que si nosotros tenemos una densidad de carga en un volumen, pues tenemos una carga Q, y esto lo que va a generar es una densidad de flujo eléctrico. Bien, a diferencia pues de los campos magnéticos, que si tenemos un polo norte y un polo sur, pues esta línea de campo magnético van a entrar y salir del imán. Y si hacemos una superficie cerrada, pues no vamos a tener carga neta. Bien, esas son las dos ecuaciones de Gauss para campo eléctrico y para campo magnético. Las dos relacionadas con la divergencia y las dos relacionadas con integrales cerradas de superficie. Ahora tenemos los rotacionales. Los rotacionales están relacionados con los campos intensidad de campo eléctrico e intensidad de campo magnético. Entonces son intensidades de campo y están asociados a, digamos, a líneas de campo entre un punto y otro. En el caso del campo eléctrico, por ejemplo, cuando encontramos un voltaje o cuando queremos encontrar un voltaje, o también a circulaciones de campo sobre una línea, digamos. Bien, eh, de circulaciones, integrales de línea, esas están asociadas a las intensidades de campo. Entonces tenemos aquí el campo E y al campo H. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de estos rotacionales? Pues se conocen como fuentes vectoriales. Y hay varias fuentes de campo vectoriales. Por ejemplo, la derivada de la densidad de flujo magnético para el campo eléctrico. Entonces, si tenemos una densidad de flujo magnético que varía en el tiempo, me va a generar, o sería fuente del campo eléctrico. Aquí se pone un negativo, que sería la ley de Lenz. Entonces aquí tendríamos la ley de Lenz-Faraday. Para el campo magnético hay dos fuentes vectoriales. Una sería, aquí solamente lo voy a poner como por simetría, una variación de la densidad de flujo eléctrico. Esta expresión se conoce como densidad de corriente de desplazamiento. Y otra fuente sería la densidad de corriente eléctrica J. Bien, por simetría uno podría poner acá una corriente magnética, pero como no existen las cargas o los monopolos magnéticos, pues entonces no se deja. Sin embargo, en algunos casos de métodos numéricos, uno podría incluso considerar acá la presencia de una densidad magnética de carga y una corriente magnética acá. Sin embargo, pues estas no se usan no se usan, digamos, en la teoría electromagnética como tal, sino más bien como resultado de algunas aproximaciones para resolver algunos problemas numéricos. Eh, Aquí no tengo mucho espacio, pero digamos que utilizando la ley de Stokes podemos llevar esto a una integral cerrada de línea. ¿Listo? Y aquí se diría entonces la derivada, ya una derivada parcial, sino una derivada total del flujo magnético de campo en el tiempo. ¿Sí? Aquí sería la integral de línea y en este caso sería la integral de línea de h.dl. Aquí se conoce a veces como solamente la i acá, que sería entonces una integral cerrada de h, está generada por una corriente eléctrica. Más la derivada total del flujo eléctrico en el tiempo. Donde estos flujos, ya sea el flujo eléctrico o el flujo magnético, pues es una integral, simplemente una integral de superficie ya sea eh, D o B en la superficie. ¿Listo? Entonces, ya sea uno o el otro, se consigue uno o el otro. Aquí no se alcanza a ver, aquí se alcanza a ver la integral. Muy bien.
¿Qué sentido tiene esto entonces? Digamos que la ecuación que sería esta, que sería la ecuación, esta sería la ecuación, esta de acá sería la de Faraday Lenz y esta sería la ecuación de Ampère Maxwell, porque Maxwell fue quien, quien, digamos, matemáticamente y físicamente pudo describir el fenómeno de la corriente de desplazamiento. Estas de acá se conocen como las ecuaciones o la ley de Gauss para campo eléctrico y Gauss para campo magnético. Muy bien. Eh, Podemos entender entonces las dos expresiones de, de rotacionales de una forma volumétrica, como que si yo tengo un campo magnético, voy a hacer con otro color, si yo tengo un campo magnético B que varía en el tiempo, pues entonces yo tengo una circulación de campo alrededor de este flujo magnético generado por este flujo magnético. Y si yo tengo ya sea un campo de densidad de flujo eléctrico o una corriente, cualquiera de los dos, será entonces fuente de un campo, intensidad de campo magnético H. ¿Listo? Entonces ustedes ven, hay cierta simetría en las ecuaciones de Maxwell. Tenemos unas fuentes escalares, unas fuentes vectoriales, unas relacionadas con la divergencia y otras relacionadas con lo rotacional. Podemos encontrar las ecuaciones integrales de estos operadores numéricos diferenciales. Los diferenciales están relacionados, los divergentes están relacionados con las densidades de flujo, D y B, y las intensidades de campo están asociadas con los rotacionales. Muy bien. Podemos encontrar en algunos métodos numéricos por aproximaciones las densidades de carga magnética y las corrientes magnéticas. Y vemos cómo entonces las densidades de flujo generan o son fuentes, o las densidades de flujo variante en el tiempo son fuentes de las intensidades de campo eléctrico, y las densidades de flujo eléctrico o las densidades de corriente terminan siendo fuentes vectoriales de intensidad o de campo magnético. Así entonces podemos eh, encontrar como, digamos, una descripción general de las ecuaciones de Maxwell. Faltaría algo importante, y es la relación que hay entre las densidades de flujo y las intensidades de campo. La relación entre ellas dos se conocen como las propiedades constitutivas de la materia, y básicamente lo que nos dicen es que puedo encontrar una relación tensorial entre las intensidades y las densidades. Así, si yo quiero encontrar a partir de E, D, utilizo la permitividad o el tensor permitividad. Y si yo quiero encontrar B a partir de H, utilizo la permeabilidad, que también es un tensor que nos permite encontrar un tensor de las propiedades magnéticas de la materia. Entonces digamos que estas serían entonces las propiedades constitutivas de la materia que se suman a las ecuaciones de Maxwell que tenemos aquí arriba. Muy bien. Entonces tenemos fuentes escalares, fuentes vectoriales, ecuaciones de Maxwell y propiedades constitutivas de la materia. Con esto cerramos una breve introducción a las ecuaciones de Maxwell, que nos van a permitir de nuevo acercarnos a la teoría electromagnética y discutir temas un poco más a profundidad. Les agradezco a todos su atención y nos vemos en el próximo video.